Bueno, la clase pasada hemos quedado hablando de examen físico del aparato respiratorio. ¿Es así? Conmigo, ¿verdad? Que fue la penúltima clase. La semana Así pasada mismo, ustedes doctor. tuvieron fiebre y dolor. Así, eso fue esto, sí. Perfecto, perfecto. Dentro del examen físico ha quedado pendiente el examen del abdomen, que es una clase que yo había suspendido por inconveniente que tenía en el hospital, justamente. Y por esa razón tenemos una clase retrasada nosotros, ¿verdad? No sé qué día y qué hora les queda bien a ustedes para reponer esa clase que estamos atrasados. Ahora ustedes están con tiempo, ahora no están con parciales ni nada por el estilo, ¿verdad? Para la próxima semana, digo. Prof, Sí, hola o Débora. problema é que cada turma tem as suas práticas num horário diferente, né? Então, para bater, aí vai ter que todo mundo se falar para ver que dia, que hora que a gente vai poder e que o senhor vai poder, né? Exactamente. Así mismo, Ana Claudia. Lo ideal es que, bueno, ustedes vean primero qué día o qué hora del día ustedes todos, ¿verdad? Disponen de ese horario para que podamos reponer esa clase que está pendiente. Perfecto, perfecto. Entonces, una vez que ustedes tienen eso, me avisan y yo me organizo para poder desarrollar eso. Bueno, sin más detalles, vamos a ir avanzando entonces. En la mañana hoy entonces vamos a terminar hablando del examen físico del abdomen, que es lo que estaba pendiente todavía, que me parece importante que recalquemos en su totalidad. Bueno, bueno, acá en abdomen yo creo que no va a ser muy complejo debido a que probablemente ustedes ya habrán visto esto en quirúrgico. Bueno, estoy seguro que sí, ya vieron quirúrgico. Es más, creo que ya cayó incluso la parcial de ustedes de quirúrgico, ya cayó el examen físico del abdomen. ¿Es así o no es así, señores del cuarto A? Sim, 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 doutor. doutor. abdômen caiu. É inspeção do Cal- abdômen. Inspección del abdomen. Bueno, hoy vamos a adentrarnos un poquitito más incluso, ¿verdad? Ya que estamos en biología médica. Pero ya me va a servir de sobremanera esa información que ustedes ya tienen de quirúrgico para el abdomen. ¿Recuerden ustedes cuál es la división que se hace de abdomen para estudiar cómo se le divide al abdomen? Ou em quadrantes ou por regiões. Exactamente, ¿cuáles son los cuadrantes? São dos superiores e dos inferiores, direito e esquerdo. Exacto. Se traza una línea media que pasa, vertical que pasa por el ombligo y una línea horizontal que también pasa por el ombligo. Y de esa manera tener los cuatro cuadrantes, ¿verdad? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Pero también está la división topográfica por regiones, ¿verdad? Que de hecho para nosotros en semiología médica es más práctico hacer esa división por regiones, que divide en 9 regiones. 9 regiones estas que están constituidas por líneas imaginarias que son trazadas. Primeramente aprovechamos dos líneas verticales que ya usamos de nuestro examen físico del aparato respiratorio, que son las líneas que van a pasar por el medio de la clavícula, es decir, la línea medio clavicular continúa y desciende hacia abajo hasta llegar, dice, a los extremos laterales del pubis. Y trazo dos líneas horizontales que una, la superior, va a pasar por el punto inferior del reborde costal, que corresponde a la décima costilla, a una línea horizontal. Y la otra línea horizontal, ¿verdad? La segunda, es la que va a pasar en forma horizontal por las crestas ilíacas anterosuperiores. Haciendo esta división topográfica, lo que yo voy a obtener son regiones.
Esas regiones ustedes ya la conocen. Los hipocondrios derecho e izquierdo, en el centro el epigastrio, el centro de arriba era el epigastrio. En la parte media están los flancos derecho e izquierdo y en la zona central lo que corresponde al mesogastrio o región umbilical también en algunas literaturas. Y en la parte inferior lateral están las fosas ilíacas derecha e izquierda y en el centro y abajo está el hipogastrio. ¿Por qué es importante esta división topográfica por regiones? Porque en esta división topográfica por regiones lo que yo estoy obteniendo es la localización exacta de los órganos que van a estar contenidos en cada uno de ellos. De manera que los hallazgos semiológicos que yo vaya encontrando, que yo vaya recabando en mi examen físico, voy a poder correlacionar con determinadas estructuras que puedan estar contenidas ahí. Por eso es la importancia. Ahora es importante saber qué estructuras son esas. Y, bueno, esta es dividiendo los cuadrantes, ¿verdad? Superior, derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Pero lo que nosotros realmente ponemos en práctica en semiología médica es de las regiones, de los 9 cuadrantes. ¿Qué corresponde al hipocondrio derecho? Va a estar localizado el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, de hecho, las vías biliares, para mejor expresión, parte del riñón derecho, la parte superior, ¿verdad? El polo superior del riñón derecho, la glándula suprarrenal y el ángulo hepático del colon. Prof, só um minuto. Desculpa por Sí. interromper. Eu tô abrindo aqui as partes das aulas, né? E a gente tinha parado na aula passada, era exame físico do aparato respiratório, que não foi dada a aula inteira. Ujú. Agora a gente está na parte do abdômen, no começo de uma nova aula de abdômen agora, seria? Sí, ¿qué pasó o qué faltó de respiratorio, Ana Claudia? Para mim, que a gente tinha visto até palpação. Eu acho que a gente não chegou, porque a gente foi a correção da prova logo depois do intervalo. Então, acabou que a gente não Bueno, viu tudo de respiratório. A gente viu a parte daqueles tipos de Kussmaul, de Biot. Aí eu não lembro mais o que a gente viu depois. Sí, a, Porque a gente a palpación não sí, terminou. Ana, es verdad. Oi? Foi até palpação? Palpación 33 dos frémitos, ahí sí paró. Aí, então, foi isso. ¿Dónde paramos, Murilo? En palpación. Así mismo, doctor. Vimos hasta expansibilidad, las vibraciones, expansibilidad. Bueno, sin problema. Al terminar esto retocamos eso, sin ningún problema, porque es poquito lo que aparentemente está faltando. Entonces, si es que ya llegamos hasta ahí, es lo mínimo ya. Pero continuamos después con eso, sin problema. No se preocupen. En el epigastrio está localizado el estómago, el duodeno, el páncreas, parte del hígado, aorta en su porción descendente, la vena cava inferior. En el hipocondrio izquierdo están localizados el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, la parte superior, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. En los flancos, derecho e izquierdo, están partes del riñón derecho, ahora obviamente en el flanco derecho, y el colon ascendente, y en el flanco izquierdo, parte del riñón izquierdo y el colon descendente. Ya en el centro, en la región umbilical, tengo porción inferior del duodeno, tengo intestino delgado, la aorta siempre descendente y la vena cava inferior. Y en las partes inferiores, es decir, en la región ilíaca derecha, que es la fosa ilíaca, tengo al ciego, el apéndice, el extremo inferior del íleon, el ovario, la desembocadura del uréter y el canal inguinal. En el hipogastrio le tengo el útero, la vejiga y al colon sigmoides. Y en la región ilíaca izquierda le tengo al colon sigmoides, al ovario del lado izquierdo, obviamente, la desembocadura del uréter y el canal inguinal.
siempre que yo hago el examen del abdomen, ya tengo que referirme también a la parte posterior del abdomen, que básicamente corresponde a la región lumbar. Esta región lumbar está comprendida como continuación por debajo de la duodécima costilla hasta la cresta ilíaca. ¿Por qué es importante el estudio de esta región lumbar? ¿Qué órgano está contenido en la región lumbar? Los retroperitoneales. Exactamente. El Un riñón, ejemplo. los Exactamente. El ureteres. riñón. Por eso es importante el examen correcto de esta región lumbar para poder, sobre todo a la hora de palpar los riñones, es donde va a mostrar una mayor importancia. Riñones estos que están localizados entonces en esta región. Y existen palpaciones, sobre todo, para poder mejor reconocer un riñón aumentado de tamaño o no. ¿Cuál es el principal motivo de consulta a un paciente ante un eventual cuadro abdominal? ¿Cuál es el principal motivo de consulta de una patología abdominal que vieron ustedes en quirúrgico hasta ahora? dolor. El dolor. El dolor. Por eso es importante hacer la aclaración de que ese dolor puede tener dos tipos. Aquel dolor que se origina en el mismo lugar y continúa ahí, o aquel dolor que va a originarse en otro lugar y va a mudarse. Es de importancia capital en semiología médica y en quirúrgica, ni qué decir, ¿verdad? Más todavía, el diferenciar el dolor que irradia y el dolor que migra. El dolor que irradia es el dolor que duele en un lugar y también se va a mudar a otro, pero también no es que se va a mudar, también va a doler en otro lugar distal a donde está doliendo inicialmente. Y el dolor que migra sí es el dolor que se muda, que desaparece en un lugar y comienza a doler en otro lugar. Y ahí yo les pregunto a ustedes, el dolor de la apendicitis, ¿qué tipo de dolor es? Pulsante. Migrante. Migrante, ¿eh? Empieza de una manera y se muda a otro lugar. Perfecto, perfecto. Para todo examen físico del abdomen es necesario una buena iluminación, buena luz y, si posible, luz natural. Además está decir siempre exponer, ¿verdad?, el abdomen en forma amplia, pero siempre respetando el pudor del paciente. No es necesario exponer regiones de genitales, es decir, no es necesario exponer los genitales del paciente o de la paciente para el examen del abdomen. Siempre tener en cuenta la temperatura del ambiente, que no sea un ambiente muy frío ni muy caluroso, porque eso puede interferir con la evaluación. Un ambiente muy frío obliga a que el paciente esté con el abdomen más tenso, más contracturado, y eso me puede interferir a la hora de la exploración. Tengo que hacerlo con el paciente acostado en decúbito dorsal o decúbito supino, como prefieran llamarlo, el popular boca arriba. Es necesario, dice, que se relaje al máximo la musculatura de la pared abdominal. Es necesario que, sí, sí es necesario, incluso se puede utilizar una almohada que vaya debajo de las piernas semiflexionadas. De esta manera conseguir un abdomen más relajado. Lo normal, lo usual así del día a día es que los brazos del paciente estén al costado del cuerpo, acompañando el sentido del cuerpo. Lo que no tenemos que realizar es, por ejemplo, que el paciente eleve los brazos, porque ¿qué ocurre al elevar los brazos? Estoy generando una contractura
de la pared abdominal y eso obviamente va a interferir con mi examen físico correcto. ¿Por qué hablamos de una pared abdominal lo más relajada posible? Para que pueda facilitar la palpación del abdomen. No olvidar el examen de las regiones inguinales, sobre todo la parte quirúrgica, es de vital importancia. Ahora buscar la presencia o no de una pequeña herniación. Detalle importante también, no era parte de la temperatura del ambiente, es la temperatura de las manos. Es importante, sobre todo en los días fríos, calentarse primeramente la mano. Hacer un masaje en las manos para ir tomando temperatura, calentar. También el estetoscopio, que es un instrumento que vamos a utilizarlo, para que no produzcan ese fenómeno de reflejo de defensa ante el cambio brusco de temperatura. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? ¿Verdad? Si el paciente ya viene luego por una patología abdominal dolorosa, por un síndrome abdominal doloroso, y yo otra vez le palpo con la mano fría, genero un dolor, genero una contractura, una defensa al paciente, y obviamente él ya no va a querer colaborar conmigo. También personas que sufren de cosquillas, es conveniente, verá, mover las manos. Si bien es cierto, mover lentamente, pero es con decisión. No aquel tocar solamente así suavecito, yo tengo miedo, pero es superficial, porque más voy a generar un fenómeno, digamos, de cosquilleo en el paciente. Entonces, mano decidida, ahora mano plena, no voy a decir bruscamente, sino que con, con intensidad. Pregunto, en quirúrgico, ¿cuál fue la secuencia del examen físico que les pasaron? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Normal. Eles disseram que não se cambia, pero que em sinologia médica cambia. ¿Por qué eso? Eles disseram que porque para eles acaba não fazendo diferença na ausculta palpar antes e palpar depois, que o ruído hidroaéreo não vai interferir em sua conduta. Mais ou menos assim que eles falaram. Ya, ya. Aclaro simplemente eso, ¿verdad? Es porque a veces dicen, ah, no, pero mi instructor a mí me enseñó inspección, palpación, percusión, ocultación, y otro dice, no, a mí mi instructor me enseñó de otra manera. ¿Quién está con la razón? ¿O quién está correcto y quién está incorrecto? En realidad, ambas escuelas están bien fundamentadas y bien explicadas. Lo ideal, lo normal, como dijo Murillo, tendría que ser inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿En quiénes se modifica probablemente esta secuencia? Sería en aquel paciente que venga con un cuadro de dolor, donde la palpación de una zona dolorosa puede interferir con el resto del examen físico. Ahora, si mi paciente viene, por decirle, viene por un cuadro de neumonía, viene por un cuadro de diabetes, viene por un cuadro de hipertensión arterial, viene por un ACV, yo no tengo por qué modificar mi secuencia del examen físico. Pero si viene con un dolor abdominal, si viene con dolor en el epigastrio, yo no puedo de entrada ya palpar porque eso sí me va a interferir. Va a interferir no solamente con la auscultación, sino con el resto de la palpación de los órganos que va a ser estudiado. Entonces es ahí donde nosotros cambiamos un poquitito nuestro orden. Miramos, auscultamos, percutimos y palpamos. Es decir, inspección, auscultación, percusión y palpación. Pero, vuelvo a repetir, siempre si estamos frente a un cuadro de un síndrome doloroso abdominal. Solamente así. De hecho, hablando del dolor, siempre dice es aconsejado empezar por la zona más equidistante al dolor. Es decir, si el paciente tiene un dolor en el hipocondrio derecho,
mi examen físico, la palpación específicamente, debería empezar ¿dónde? En la fosa ilíaca izquierda. En el punto más equidistante es donde voy a generar entonces la palpación para que esto no me produzca un dolor en forma inmediata. Porque si yo realizo la palpación ya en la zona donde el paciente relata el dolor, él mismo ya no va a querer colaborar. Ya probablemente va a interferir entonces en la calidad de mi examen físico. Aquí es importante ver la forma del abdomen, ver si existen zonas sobre levantadas, donde puede haber un proceso expansivo, ¿verdad? Evaluar los movimientos respiratorios. Y recuerden ustedes los tipos de respiración normal en el varón, en el niño y en la mujer. Evaluar la presencia de cicatrices, evaluar la presencia de hernias, fijarse en la presencia de manchas, lesiones en la piel, la distribución pilosa, que ustedes saben que es diferente en el hombre y en la mujer. Evaluar si existe circulación colateral. Y aquí a la inspección era importante determinar el tipo de circulación colateral que estamos viendo, si es porto-cava o si es cava-cava. Los movimientos respiratorios generalmente corresponden a la parte alta del abdomen. Recuerden que el varón es el que tiene una respiración tóraco-abdominal, la mujer tiene una respiración torácica superior y el niño es el que tiene la respiración abdominal. Recuerden que cuando el paciente inspira, dice, se produce el abombamiento de la zona porque desciende el diafragma y eso presiona y empuja las vísceras hacia abajo. Sin embargo, en la expiración, la pared abdominal se va a relajar. Eso es importante tener ese concepto a la hora de la palpación, es donde yo voy a comprimir, es a la expiración. Y dejo los dedos comprimidos a la inspiración para poder sentir si el órgano que va descendiendo va a chocar contra la punta de mis dedos. Puedo tener casos de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Donde pueda tener una parálisis diafragmática y en ese caso es lo que sobreviene el tipo de respiración paradojal, ¿verdad? Donde se va a invertir probablemente el sentido de esos movimientos. Otra cosa importante que tenemos que mirar, que no nos figura aquí, a la inspección es la presencia de latidos. Ya que nosotros hablamos de la aorta, ¿verdad? Que va a ser un órgano que va a estar localizado por el epigastrio, siempre es importante buscar la presencia de latidos que puedan corresponder entonces al latido aórtico. La presencia de cicatrices, perdón, la presencia de estrías. Las estrías pueden tener dos tipos de coloraciones y pueden ser de una coloración blanca, blanquecina, un blanco nacarado, le dicen un blanco más brilloso, que generalmente es de mujeres que han tenido embarazos múltiples o pacientes con cuadro de obesidad que han bajado de peso y han subido de peso así en forma súbita. Aquellos que hacen dieta, bajan un poco, después suben súbitamente, pues bajan otra vez, al final quedan con estas estrías blanquecinas. Diferenciar de las estrías de coloración purpúrea, violácea, como es la que vemos acá en la diapositiva, ¿verdad? Que tiene una coloración más vino tinto, la coloración que vemos. Esto es más bien por un exceso de glucocorticoides, por patologías propias, ¿verdad? De la suprarrenal o incluso lo más frecuente o lo más usual es por una sobremedicación, ¿verdad? Por una automedicación con glucocorticoides. Uso crónico indiscriminado de corticoides que conlleva entonces al síndrome de Cushing, a la enfermedad de Cushing, que puede tener causas medicamentosas o causas suprarrenales. Cuando entremos a hablar de pancreatitis aguda,
vamos a estar viendo más detalladamente lo que son el signo de Gray-Turner y el signo de Cullen. El signo de Cullen hace referencia a esta coloración azulada que constituye, ¿verdad? O que se localiza en la región periumbilical. Son hemorragias peritoneales que aparecen generalmente asociados con peritonitis aguda. Pero con pancreatitis aguda. También aparece el signo de Gray-Turner, que son estas hemorragias que aparecen a nivel de los flancos y también se extiende a las regiones lumbares, porque esto no es solamente posterior, sino que es posterior y se dirige hacia enfrente, se dirige hacia los flancos. Entonces hablamos de flancos y regiones lumbares para el Gray-Turner. Gray-Turner também é de pancreatites? ¿Cómo? Gray-Turner também é de pancreatites? Sí, sí. Sí, sí, sí. También. Siempre es importante evaluar la presencia de movimientos peristálticos que, bueno, si el individuo es muy delgado, ¿verdad? Puede ser visible. La posición del ombligo. ¿Cuál es la posición normal del ombligo? Em el mesogastro. Sí, En la ¿y él línea cómo central. está? Ya. Si estuviera evertido, ¿en qué estaríamos sospechando? ¿Cuáles serían las hipótesis de ustedes? Vai ser o embaraço. Embarazo, Embarazo, cirrose. cirrosis o asitis. Asitis por cirrosis. Sí. ¿Algo más? ¿Una hernia? Son características y son alteraciones que vamos a tener, por ejemplo, en el ombligo. También los procesos inflamatorios van a ser característicos en el ombligo. Y eso se define como onfalitis. Onfalitis esta que se va a caracterizar por un enrojecimiento de esa zona periumbilical, incluso con la pérdida, una secreción purulenta que va a estar saliendo, manando la misma, generalmente relacionada ahora con procedimientos quirúrgicos, postquirúrgicos en realidad, ya la onfalitis. Le decía lo de la distribución pilosa, ¿verdad? Es diferente en el hombre y en la mujer. En el hombre tiene una forma romboidal, la distribución pilosa, llegando hasta el ombligo, y en la mujer es de tipo triangular, sin vello hacia el ombligo. Es decir, la punta va a quedar hacia el ombligo. Importante tener esto en cuenta porque esto puede estar alterado, de hecho va a estar alterado en situaciones feminizantes en el caso del varón o virilizantes en la mujer, es decir, trastornos hormonales en el hombre y la mujer que se van a explicar entonces con esto. Importante explorar y evaluar la presencia de hernias. ¿Recuerdan ustedes cómo se podría evaluar la presencia o no de hernias? Uma maniobra, pressão abdominal, esqueci o nome. Valsalva. Valsalva. Valsalva, muy bien. Le van a pedir al paciente que haga qué cosa. Erguer as duas pernas. ¿Cómo? No le escucho, señores. Não sei, mas talvez assoprar sumando. Não, com força, creio eu. Puede ser. ¿Otro? Que o paciente faça força como se fosse fazer suas necessidades. Exactamente.
O sea, simular un fenómeno defecatorio también. Paciente acostado, pongo la mano en la región frontal y le pido al paciente que trate de sentarse en la cama, que trate de levantarse en la cama. Y al hacer esta fuerza, estoy generando una contractura de los músculos abdominales y eso va a poner en evidencia también. O paciente acostado, le pido que flexione los miembros inferiores sobre el abdomen, ¿verdad? Que recoja las piernas sobre el abdomen. Y eso también. ¿Cómo? E se ter Bouchard co-carne, essas manobras. Ahí está, ese es quirúrgico 100% de Murilo. Esse é de cirurgia que a gente teve que decorar para Ese es quirúrgico 100%. O sea, no somos tan malos así en semiomédica nosotros. Mejor, doutor, muitos nomes. Pero sí, en la parte de palpación de hígado, de vaso, ahí sí hay muchos nombres. No se preocupen. Ahí, palpación de hígado, vaso, riñón, todos tienen sus nombres propios y particulares. Bueno, acá está lo que le estaba diciendo. Sobre las cicatrices quirúrgicas, yo solamente les voy a citar, ¿verdad? Obviamente, eso ustedes ya vieron en quirúrgico. Por eso no se llama cicatrices quirúrgicas, ¿verdad? Nosotros en semiología médica no somos causadores de ninguna de estas cicatrices, entonces solamente me queda citarles, ¿verdad? Le tenemos a Kocher, le tenemos a la cicatriz media, le tenemos a la de McBurney. Esta probablemente es la que ustedes no habrán visto en quirúrgico, que es la de Fanestein, que generalmente se usan las cesáreas. Pero sí las que les dije, era Kocher, McBurney, la media, la paramediana, son cicatrices que ustedes sí habrán visto en quirúrgico y de hecho van a verla. Esse ainda não, viu? ¿Cómo? Todavía no, Todavia, pero se van a cansar de eso en quirúrgico, no se preocupen. Probablemente cuando le digo, esta es la que quizás no vean porque es de las cesáreas, ¿verdad? La de Fanestein. Pero ya les muestro nomás acá también. Pregunto, ¿las cicatrices son simétricas o asimétricas? assimétrica. Asimétricas son, ¿verdad? Acá. Quizás esta de Fanestein lo que quizás podría ser simétrica, ¿verdad? Porque tiene la misma proporción. Si es que divido el abdomen en dos, ¿verdad? Divido en mi abdomen derecho, en mi abdomen izquierdo, ahí puede ser simétrico. Pero si mi división va en mi abdomen superior e inferior, otra vez ya es asimétrico nuevamente. Entonces, podemos decir que todas las cicatrices son asimétricas. Esos son tipos de preguntas así que son muy pegadiñas, ¿verdad? Ahí depende mucho de la interpretación. Entonces, ese tipo de preguntas nunca es bueno poner así en exámenes, sobre todo para marcar, porque se presta mucho a confusión y a interpretación, como les digo. Entonces, siempre procuramos en semiomédica de no poner preguntas así, porque son para ir debatiendo y no tienen la finalidad que es instruir, ¿verdad? Sobre circulaciones colaterales. La circulación puede ser de tipo porto-cava o de tipo cava-cava. ¿Cómo yo diferencio la circulación colateral? ¿Cómo yo puedo determinar la circulación porto-cava? Dice que la porto-cava es aquella, dice, que se observa cuando está aumentada la circulación venosa por las venas periumbilicales. Es producto de una obstrucción de la vena porta, dice. Ocurre en pacientes cirróticos. Cirróticos en etapa avanzada ya, no aquellos iniciales, obviamente. Las venas, dice, irradian desde el ombligo, es decir, desde el centro, hacia la periferia. El flujo sanguíneo sigue el flujo sanguíneo venoso sigue el mismo sentido entonces que esas venas.
Es lo que se denomina o se le conoce entonces como cabeza de medusa o cabellera de medusa. Del centro en forma irradiada. Diferenciar de la circulación cava-cava. La circulación cava-cava es una circulación venosa y secolateral que se ve cuando existe una obstrucción de la vena cava inferior. Las venas se desarrollan en las regiones laterales del abdomen, es decir, los flancos, y corren hacia los hipocondrios. La sangre fluye, dice, en sentido ascendente. Esa es la diferencia entre lo que es portocava y cava-cava. Pero la pregunta técnica que nos hacemos es, ¿cómo yo voy a poder determinar la dirección del flujo? Es decir, ¿cómo yo voy a poder diferenciar un portocava de una cava-cava? Haciendo uma compressão em lo vaso de uma ponta a outra e depois, sim, estico, aí depois solto o dedo para ver onde está o fluxo. Exactamente, Marlova. La idea es comprimir con ambos dedos índices, comprimir sobre la vena, ir separando los dedos, siempre comprimiendo de manera que yo vaya separando y vaya vaciando el contenido de esa vena. De la parte más proximal, es decir, si mi ombligo está acá, ¿verdad? Yo voy separando y del ombligo, el dedo que está más próximo al ombligo, suelto, y si comienza a rellenarse la vena nuevamente hacia afuera, eso es una circulación portocava. Ahora, si yo hago esto, suelto hacia el extremo del ombligo y esto no se rellena, significa que el flujo de sangre está viniendo desde el flanco hacia el ombligo. Eso ya no es portocava. Lo mismo para el cava-cava. Comprimo en el centro, voy separando, vaciando, vaciando, después suelto. Si se rellena hacia arriba, es cava-cava. Si no ocurre eso, entonces no es cava-cava. ¿Cuáles son las formas del abdomen que ustedes vieron en quirúrgico? Pregunto. ¿Qué abdomen le presentó en quirúrgico? Globuloso, Globuloso, el normal, globuloso, plano, O normal, escavado. excavado, normal no es plano. plano, ¿no? Exacto, o sea, no hay un abdomen normal en realidad. Eh, plano, excavado, Ubus, en obús. tenía placa de zinc. Epa, ese, mira un poco, ese no estaba en semiomédica, ese es quirúrgico. Pero interesante analizar un poquitito. El, el abdomen, o sea, uno es abdomen en tabla, ¿verdad? Y el otro es en chapa, ¿verdad? En chapa de zinc. ¿En quiénes generalmente se ve ese tipo de abdomen, Unilo? Perforaciones. Exactamente, donde ya hay irritación peritoneal, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de Yo, situaciones, sí. yo sé porque fue la única cosa que errei na prova, então agora não erro mais. Traumatizó Exatamente a con eso. pergunta que coloquei como na obstrução e era perfuração. E por isso me sacou. Pero agora já aprendi. Quando a gente erra, a gente aprende. Voy a... Realmente suele ocurrir eso, ¿verdad? Uno aprende de sus propios errores, a veces dicen, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena. No se olviden, ¿verdad? Los tipos de abdomen que en quirugía se les presentó, ¿verdad? Hablar el delantal, ¿verdad? Que es el típico, que es cuando el paciente está de pie, ¿verdad? Y le cuela un gran pliegue en mi abdomen inferior Atrás eu tinha também. o atrasio, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No.
Auscultación. ¿Qué les dijo la profe sobre auscultación? Los ruidos hidroaéreos. ¿Cuántos son los normales? ¿Mm? Nosotros nos quedamos en palpación, creo. Por eso queremos las maniobras. No recuerdo si. ¿Alguien recuerda? Eu acho que era uma média de 12 que eles falaram. 12, algo assim. Por minuto, né? Aquí donde muchas veces sí tenemos algunas diferencias realmente, pero eso no es solamente entre médica y quirúrgica. Entre libros y libros hay esa diferencia entre la cantidad de ruidos hidroaéreos. Es decir, generalmente los otros compañeros, ustedes me estaban refiriendo, era que en quirúrgico estaban hablando de un promedio de entre 8 a 12 ruidos hidroaéreos aproximadamente por minuto. Sin embargo, nuestro libro nos habla de un número muy, pero muy por encima de eso, que nos habla entre 5 a 35 por minuto. Eso me parece un número muy, pero muy elevado para hablar de ruidos hidroaéreos. Es un número muy, pero muy elevado. ¿Cómo tengo, o sea, cuál es la técnica en realidad para ocultar los ruidos hidroaéreos? Es dejar el estetoscopio en una de esas regiones del abdomen durante un minuto. No moverlo de ahí, porque ahí es donde se comienzan a prestar las confusiones. Es decir, si yo agarro, coloco un rato acá, después de algunos segundos ya le mudo más, voy mudando, probablemente es el mismo ruido que inició que yo estoy ocultando en diferentes partes. Y aquí es donde muchas veces hay la divergencia de errores, ¿verdad? Entonces, siempre se aconseja que se deje durante un minuto en un mismo sitio y se cuente. Lo que sí tengo que buscar yo es la ausencia de ruidos. Ausencia de ruido que hablamos nosotros de una disminución o total silencio ocultatorio. Y ante la sospecha de un silencio ocultatorio, perdón, esta ocultación que yo le decía que era un minuto en un sitio, se extiende a más, yendo de 3 a 5 minutos incluso para poder auscultar. Y es ahí recién donde yo declaro el silencio auscultatorio. Ante eso no puedo declarar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si yo hablo de silencio auscultatorio, yo estoy hablando de un abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuál es el abdomen agudo quirúrgico que me da un silencio auscultatorio? Obstrucción intestinal. Exactamente. Una obstrucción intestinal, que es una de las grandes urgencias quirúrgicas, ¿verdad? Por eso entra dentro de lo que es abdomen agudo quirúrgico tipo obstructivo. Por eso es importante hacer la diferenciación. Pero aparte de los ruidos hidroaéreos, ¿qué más yo puedo ocultar en el abdomen? Soplos, no sé, aórticos tal vez, ¿no? Soplo aórtico, muy bien. ¿Y qué otro órgano puedo ocultar yo su soplo? El riñón. El riñón, no se olviden de eso. Es otro órgano que, sobre todo aquellos pacientes hipertensos, pueden tener un soplo en la arteria renal. Por eso es importante también ocultar el riñón. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Doutor, entonces, o que apresenta el soplo sería a arteria renal. Sí, Ah, sí.
E hace falta, auscultar os ruídos em alguma, não sei, alguma ocasião que tem que fazer em mais de uma região. O senhor falou, elege uma região e se queda por um minuto aí. Sí. Pero há alguma situação, não sei, que às vezes tienes que cambiar ou fazer os 9 regiões ou os 4 quadrantes ou algo assim, não sei. Ou não, não Eh, só. eh, es, es mejor siempre, ¿verdad? Tratar de poder diferenciar y poder comparar por lo menos dos regiones, ¿verdad? En todo caso, dividir en una hemiabdomen derecho y una hemiabdomen izquierdo, pero siempre es importante ponerlo en la región de los flancos para una mejor auscultación de los ruidos, que sería la porción ascendente y descendente, por ejemplo, del colon, ¿verdad? Es ahí donde sería mejor en todo caso poder auscultar y comparar de esa manera. Le decía lo de pacientes hipertensos, ¿verdad? La presencia de soplos a la ocultación de la estenosis renal. Perfecto. Pausa, 5 minutitos y regresamos. Ok, doutor.
Bueno, volvimos. Volvimos. Continuemos. ¿Alguna duda? Que haya quedado hasta acá. Tranquilo, profe. ¿Qué pasó? Ya le aparece la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, hablemos sobre la percusión del abdomen ahora. Ya que hablamos de la inspección y hablamos de la auscultación. Ya. La percusión, creo que a usted ya se le ha mostrado incluso eso, que es la percusión radiada, que básicamente consiste en este formato. La percusión se inicia en el epigastrio y del epigastrio se dirige hacia la parte distal. De manera que con esto, en abanico también le dicen, ¿verdad? La percusión radiada. Con esto lo que yo consigo es tener una mejor noción de todos los espacios de todo el abdomen a la hora de percutir. Y puedo percutir entonces de manera, digamos, uniforme todo el abdomen. Esto es fundamental, esto es importante a la hora de hacer una correcta palpación, pero una correcta percusión para poder, vuelvo a repetir, poder reconocer todos los sonidos, los diferentes sonidos que voy a tener en el abdomen. ¿Cuál es el sonido normal que yo voy a percutir en el abdomen? Pregunto. Pode, Timpánico. ¿Dónde? ¿En todo el abdomen? principalmente flancos, epigastro, mesogastro também, hipogastro, os hipocôndrios são mais maciços, matidez. Exactamente. Entonces va a depender bastante, ¿verdad? Ya hacia la región de los hipocondrios voy a estar percutiendo más regiones de matidez antes que de timpanismo. Recuerden que cuando nosotros hablábamos del aparato respiratorio, hablábamos nosotros de la sonoridad que va a tener el mismo. Y en el caso de un neumotórax, eso va a estar hipersonoro. No es que va a estar timpánico. Timpanismo es propio y característico de vísceras huecas. Timpanismo entonces es de abdomen. Excepto una pequeña porción del tórax donde yo voy a tener timpanismo y no es patológico, claro, no es patológico. Voy a tener timpanismo en el tórax, en una pequeña porción, que es lo que corresponde al espacio semilunar de Traube. ¿Dónde queda localizado ese espacio semilunar de Traube? ¿Quién sabe? Entre o fígado, estômago e o baço? Fígado, estómago y vaso. Não, não, perdão. Entre o fígado, estômago. Não, é entre o estômago e o baço. Só o estômago e o baço. Ya. O sea, aquí en mi dibujo sería en esta parte de aquí, ¿verdad? Sim. Exactamente. Ahí corresponde al espacio semilunar de Traube, que es el único sitio donde yo voy a tener timpanismo en el tórax. Timpanismo este caracterizado en el tórax porque pues, contienen a la cámara gástrica y asas intestinales. Solamente por eso es que va a ser timpánico. A la percusión, puedo repetir, ¿verdad? En condiciones normales, es lo que yo tengo que realizar es esta forma radiada.
Existen variaciones a la percusión que ustedes van a estar viendo en sus prácticas con sus instructores, ¿verdad? Eso es más práctico que otra cosa, que es lo que se conoce, por ejemplo, como el signo de la matidez cambiante y el signo de la onda acítica o de la onda líquida. El signo de la matidez cambiante consiste en que le voy a poner a mi paciente en decúbito dorsal, a ver si tengo un dibujito por acá. Acá, este. Le voy a poner a mi paciente acostado en decúbito dorsal. Comienzo a percutir en forma radiada el abdomen de mi paciente. Si encuentro, por ejemplo, una región con matidez en uno de los flancos, el signo de la matidez cambiante o matidez desplazable también se le llama. ¿Qué me indica? Me indica que yo tengo que lateralizar a mi paciente. Es decir, si yo tengo una matidez en el flanco derecho, mi paciente va a tener que acostarse en un decúbito lateral izquierdo, porque ustedes saben que por gravedad, líquido o incluso una sustancia sólida tendría que ir hacia zonas más declives. Si está al lado derecho y yo la acuesto al lado derecho, no va a cambiar, no va a ser desplazable, no va a ser cambiante la matidez. Sin embargo, si mi matidez está aquí, en el lado derecho, le acuesto a mi paciente en un decúbito lateral izquierdo, contrario, y si esto es líquido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a desplazar hacia el lado contrario. Con el paciente en decúbito lateral izquierdo, nuevamente empiezo a percutir todo el abdomen. De hecho, antes de ponerle en decúbito lateral, como yo ya encontré acá esta matidez, incluso la literatura nos sugiere marcar esta zona con un bolígrafo, marcar sobre la piel del paciente, delimitar esa matidez. Y le lateralizo a mi paciente y vuelvo a percutir todo de nuevo. ¿Para qué? Para ver si esta matidez que estaba localizada acá se desplazó. Si se desplazó, significa que era líquido. Y líquido va hacia las zonas más declives del cuerpo humano. Ahora, si no se desplaza, si la matidez continúa aquí, significa en una primera hipótesis que se trate de un tumor. O en una segunda situación que se trata ya de un proceso líquido, es cierto, pero que esté tabicado. En el caso, por ejemplo, de un paciente con tuberculosis, que haga una tuberculosis con una acumulación de líquido acítico en su interior. Entonces, en ese caso, eso queda tabicado ahí, queda rígido ahí, con fibrosis, ¿verdad? Conteniendo en su interior líquido. Pero la primera hipótesis siempre es manejar la presencia de un tumor. Por eso es importante hacer el signo de la matidez cambiante. Esa es una de las maniobras que tenemos que nosotros aprender en la parte práctica, sobre todo a realizarlo constantemente. La otra maniobra que tenemos que realizar es la maniobra. Ven acá este dibujo, ven esta diapositiva. Sí, doctor. ¿Qué les parece? ¿Qué ven ustedes acá? Aparte del ombligo, ¿qué más ven acá ustedes? El sitio. ¿Sí? Incluso acá en las partes laterales se ve un poquito de circulación colateral. Un momentito, señora, un momentito, ya estoy con usted, un ratito. Acá pueden ver ustedes circulación colateral, incluso aquí en las partes laterales del abdomen. Bueno, esta técnica, como le estaba mostrando, de lo de la matidez cambiante o matidez desplazable, es una que, vuelvo a repetir, necesito que ustedes practiquen con sus instructores porque
todo lo que yo estoy pasando acá es conocimiento teórico, pero que tiene que ser aplicado, porque si no, no adelanta nada, ¿verdad? O sea, uno viene, habla, pero si no se practica, eso se queda en el espacio y obviamente uno se olvida después. La mejor manera de fijar esto es practicando únicamente. Y la otra maniobra a la percusión es lo que se conoce como el signo de la onda acítica o de la onda líquida, que consiste que en esta misma imagen, ustedes ven acá, el examinador va a dar golpeteos, ambas manos va a utilizar. En el caso, la mano más hábil, que es mi mano derecha, es la que voy a poner y voy a apoyar en el flanco. En este caso, bueno, lo voy a poner en el flanco izquierdo. Y con la mano menos hábil, que en este caso es mi mano izquierda, lo que yo voy a hacer es dar golpeteos en el flanco derecho. ¿Para qué? Para que en un paciente que tiene una onda ascítica, ese líquido vaya como si fuese, es lo mismo al principio que yo tiro una piedra en una laguna, por ejemplo, y comienza a formarse las ondas, ¿verdad? Ondas dispersivas. Lo mismo, yo percuto acá y ese líquido va a viajar por el abdomen hasta impactar contra mi mano del otro lado. Pero un dato importante, en pacientes con una ascitis, por ejemplo, bien pronunciada, como esta, es hasta relativamente fácil. El problema es si mi paciente, por ejemplo, es obeso. Yo percuto y lo que yo voy a tener probablemente es una vibración de la superficie del abdomen, de la piel del abdomen, que en un paciente obeso eso va a estar, digamos, flexible, va a estar maleable. Entonces al percutir como que va a vibrar y me va a confundir probablemente. Es ahí donde el libro nos sugiere la técnica, dice, de apoyar este borde del dedo, del pulgar, apoyar sobre la superficie. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, apoyo este borde acá y percuto con esto, si estoy solo. Si estamos entre dos es más fácil, porque yo le pido a mi colaborador que ponga todo el borde cubital en la región aquí por encima del ombligo y comprime. Con eso que yo estoy consiguiendo, que la superficie abdominal no tenga esas vibraciones y el borde cubital va a evitar la transmisión de esas vibraciones. Entonces yo percuto tranquilo y en el otro lado yo voy a sentirle perfectamente. Es lo que se conoce como signo de la onda ascítica o de la onda líquida también. Esta maniobra es demostrable y es fácil de realizar en un paciente con una ascitis de gran magnitud. Sin embargo, en un paciente que tenga una ascitis de pequeña magnitud, esto no va a ser evidenciable con facilidad, evidentemente. Ya le dije lo haciendo la onda ascítica. Hígado. Normalmente pregunto, ¿el hígado se percute o no se percute? Perdón, sí, se escucha algo a la percusión del hígado normalmente. Matidez. Matidez, y eso es normal, ¿verdad? Entonces, es normal percutir el hígado, pero no es normal palpar el hígado. Eso es algo que tenemos que nosotros diferenciar bien. No es normal que yo palpe el hígado, pero sí tengo que percutir el hígado. Es decir, esa matidez tiene que estar presente. Matidez esta que se ubica entre el quinto y séptimo espacio intercostal derecho. Derecho, no se olviden de ese detalle, ¿eh? Obviamente eso puede estar aumentado, ¿verdad? La matidez puede estar aumentada y me indica ya el primer hallazgo que yo voy a tener ya de un hígado agrandado va a ser la percusión, de una hepatomegalia. Entonces, a través de eso yo ya puedo tener una noción de dónde
hasta dónde está llegando mi hígado. La proyección hepática dice normalmente de 6 a 12 centímetros. Mayores de 12 centímetros ya hablamos nosotros de hepatomegalia. El vaso. ¿Normalmente se percute el vaso? Pregunto. También, sí. También tiene que darme una pequeña zona de matidez, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes anatomía? Eso, están locos, ya, 4 años atrás, pero seguro que se van a acordar. ¿Cuál es la disposición anatómica del vaso? ¿Qué decían los profesores de anatomía? Más posterior. Em flanco hipocôndrio esquerdo, mais para trás, assim, mais posterior. Él se localiza en lo que se conoce como la celda esplénica, ¿verdad? Y tiene un sentido de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro. O sea, el vaso crece en este sentido entonces, ¿no? Como que dirigiéndose hacia el ombligo. De hecho, un poco más por debajo hacia el ombligo, ahora se dirige más hacia el hipogastrio prácticamente. Ese sería el sentido y la dirección que tendrían el vaso, digamos, normalmente, pero sabemos que el vaso no tiene que crecer, o sea, yo no tengo que palpar tampoco el vaso. Yo voy a percutirlo, es cierto, pero yo no tendría que palparlo. Hecho este comentario y esta aclaración, obviamente entramos nosotros ahora a evaluar la palpación. Primero la palpación general del abdomen y después la palpación de determinados órganos que desde el punto de vista semiológico, los que más nos interesan a nosotros, los más importantes son hígado, vaso y riñón. En quirúrgico seguro que ustedes habrán visto palpación de puntos dolorosos, palpación de ciego, palpación de colon, ¿verdad? O sea, varias otras estructuras, pero nosotros desde el punto de vista semiológico, 3 son los órganos fundamentales que tenemos que palpar. Cuando hablamos primero de palpación general, ¿verdad? Hablamos de palpación a mano plena, la famosa mano de escultor, que es una palpación superficial. ¿Para qué me sirve esta palpación superficial? Buscar puntos dolorosos, buscar sensibilidad, buscar temperatura, buscar la presencia de alguna tumoración superficial, ¿verdad? Tumores de la pared abdominal o no. Determinar resistencia. Todo esto en una palpación superficial, en un primer contacto, entonces, con la exploración que le voy a hacer al paciente. El examinador dice de poner el antebrazo y la mano en posición horizontal. Y los dedos van examinando y dice, ejerce una presión suave y uniforme. Se recorre el abdomen en todos los cuadrantes. Y así voy a tener, dice, presente que se puede llegar a palpar en cada sector de acuerdo a la anatomía normal. Por eso, importante ese concepto inicial que decíamos, los órganos que van a estar contenidos en cada una de las regiones. Porque a la hora de palpar yo me puedo encontrar con detalles a la palpación de ese paciente. No voy a entrar yo a detallar, ¿verdad?, la cuestión de la resistencia, a la palpación, a la compresión o a la descompresión, porque eso es territorio quirúrgico. Recuerden nomás que siempre tengo que evaluar yo resistencia a la palpación, dolor a la retirada y obviamente cuando nosotros hablamos de eh, dolor a la retirada que puede ser localizado o generalizado. No se olviden de esos detalles. Porque eso es parte quirúrgica, pero que siempre los cirujanos preguntan muchísimo sobre eso.
Ustedes, como están estudiando semiología quirúrgica, pregunto, ¿dividen así por síndromes dolorosos? Es decir, está el síndrome doloroso del epigastrio, síndrome doloroso del hipocondrio derecho. ¿Así están estudiando o cómo hacen? ¿O todavía no entraron en esa parte? Vimos umas manobras todas e alguns signos também, mas o signo doloroso, não sei se é isso que o senhor perguntou, tipo, todos os nomes de palpação e alguns signos que podem aparecer também, mas signos de dolor, já, regiões específicas, creio que não. Todavía no entraron en eso, entonces. Ya. Perfecto, perfecto. Bueno, ya con relación a la palpación profunda, es importante, como le decía, explorar, siempre teniendo en cuenta los momentos de la respiración. Un detalle importante, y no solamente le digo a las mujeres, también le digo a los varones. Para palpar abdomen, necesito que las uñas estén cortas. Yo no puedo tener uñas largas para querer palpar abdomen porque eso me va a generar trastornos, va a generar dolor en el paciente, va a generar disconfort. Y obviamente no voy a poder hacer un examen físico correcto. Y esto los digo yo no solamente para el examen de semiología, lo digo para la vida, lo digo para la práctica del día a día de ustedes, que si Dios quiere vamos a estar volviendo a los hospitales, ya saben eso, ¿verdad? Que dentro de poco estaremos volviendo ya a los hospitales. O todavía no fueron avisados. Não, doutor. ¿Cómo? Eu não sabia. Eu sei que vai envolver, mas não sabia que estava próximo. Assim. A la pucha. Entonces di un spoiler sin querer. Desconsideren. No, pero en serio. Esto se viene para dentro de poco. Esto se viene para dentro de muy poco luego Murilo. Porque gracias a Dios las cosas están bien, ¿verdad? La gran mayoría, creo yo, que nuestros estudiantes del Pacífico ya se vacunaron. Creo que en esta campaña de Punta Pona, creo que muchísimos de ustedes se vacunaron y yo creo que eso es fundamental. Eso sí, aquellos que todavía no se vacunaron, corran atrás y vacúnense. Porque yo estoy, como digo, casi seguro de que el tema de las prácticas en los hospitales ya va a ser liberado, pero nos van a pedir eso ahora, que estén vacunados. Y no le digo, no, es para dentro de 2 meses, para dentro de 1 mes, no. Yo le digo para así. Pronto, pronto, pronto. Pero yo no dije nada más. Bueno, le decía, uñas cortas. No se olviden de ese detalle. Y obviamente ya dijimos anteriormente, ¿no? La temperatura de la mano. La mano tiene que estar en una temperatura acorde, lo más calentito posible para que sea agradable para el paciente. No se olviden de ese detalle siempre. Puede parecer tontería, pero cuando somos el paciente, de verdad, y hacemos la palpación o nos hacen la palpación, molesta esa mano fría. Entonces, es sentido común. Bueno, hablemos un poquitito de la palpación hepática como tal. En hígado existen una gran variedad de maniobras. Existen diversas maniobras para hígado. Creo que en el libro son 6 o 7 aproximadamente son. La pregunta que siempre me hacen los alumnos me dicen, está bien, hay 6 o 7 maniobras, pero ¿cuántos se usan? Bueno, hay 7, pero se usa uno solo, ¿verdad, doctor? Me dicen, no, en realidad no. Porque en realidad cada una tiene su justificación y tiene una secuencia a ser realizada. Dicho esto, la primera maniobra que yo tengo que hacer en hígado es la maniobra de... se trabó. Hey. ¿Qué pasó? Se trabó. Ahí. La primera maniobra que yo tengo que hacerlo es con el paciente acostado en decúbito dorsal. Paciente relajado con el abdomen, con los brazos a los costados. Esta palpación, esta primera palpación, es una palpación monomanual. El paciente con la mano derecha va a ubicarse a nivel de
la fosa ilíaca derecha. Y ahí me preguntarán ustedes, pero ¿dónde está el hígado? El hígado está en el hipocondrio derecho. ¿Por qué empiezo en fosa ilíaca derecha? Y la respuesta es, el hígado normalmente está en el hipocondrio derecho, pero cada paciente es diferente. O sea, aquí lo que quiero llegar es que yo no sé si mi paciente tiene un hígado agrandado o no. Yo no sé el estado patológico del hígado de mi paciente. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, si yo voy en un hígado agrandado y ya trato de palpar directamente en el hipocondrio derecho? Les voy a generar dolor, voy a generar defensa y el paciente ya no va a querer colaborar. Entonces, empiezo en esta fosa ilíaca derecha. Y cuando el paciente expira, los dedos van hacia abajo, comprimo la pared abdominal y avanzo. Y dejo los dedos al acecho para cuando el paciente inspira, los órganos intraabdominales desciendan. Si descienden y no toca el hígado, la punta de mis dedos, todavía no es ahí. Retiro en el mismo lugar, cuando el paciente expira, esto asciende nuevamente, expira, avanzo, comprimo y avanzo. Y el paciente inspira y si toca contra la punta de mis dedos, pues bien, la cara inferior del hígado tocó con la punta de mis dedos. Esa es la maniobra de Schaufer. Es la primera maniobra que yo tendría que hacer en hígado para así determinar dónde se localiza mi hígado. Recalco nuevamente, ¿verdad? Todas estas maniobras que estamos viendo nosotros, háganlo en las prácticas. Háganlo con sus instructores, háganlo con el muñeco. Está el muñeco de la embarazadita incluso, que el abdomen es más blandito, da más gusto hacer. Los otros tienen un abdomen un poco más duro, pero aún así interesante para entrenar. Pues bien, yo ya localicé dónde está el borde hepático. Yo ya sé dónde mi hígado está aumentado de tamaño. A partir de ahí yo hago esta maniobra de Matthew, que es una maniobra bimanual, que ustedes pueden ver la posición de los dedos. Lo que hace Matthew, si esto es una mano, ¿verdad? Tengo menor superficie de contacto con una mano, sin embargo, Matthew fusiona y ustedes pueden ver que los dedos índices se sobreponen y los indicadores, perdón, el dedo índice se sobrepone y los dedos medios se unen, dando la imagen de tener una mano plena. Son dos manos en realidad ya que se unen. ¿Para qué me sirve esto? Una vez que yo encontré el borde del hígado con esta maniobra de Matthew, yo comienzo a delimitar todo el borde. Es decir, yo ya empecé aquí y de aquí yo me voy proyectando a ver hasta dónde llega el hígado. Si el mismo se proyecta hasta el epigastrio, si el mismo incluso avanza más que el epigastrio y ya se dirige hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, con esta maniobra de Matthew yo voy a ir delimitando todo el borde hepático completo. La extensión de mi hígado voy a poder delimitar con la maniobra de Matthew. Siempre teniendo en cuenta, en la expiración comprimo y en la inspiración dejo el acecho para sentir el choque en la punta. Y así voy, así voy. La siguiente maniobra es la maniobra de Gilbert. En este caso ya no se unen, sino que como que se contraponen. Aquí como que se enfrentan. Y ven ustedes, la punta de los dedos se contraponen. ¿Y qué es lo que yo estoy teniendo ya aquí? Un enfrentamiento. ¿Dónde va a estar ese enfrentamiento? En ese borde que yo estaba siguiendo de Matthew. Ahí se contraponen. Y comienzo a comprimir. ¿Para qué comprimo? Para estudiar ya en esta maniobra de Gilbert, estudiar la consistencia de la cara anterior del hígado, ya que yo sé que acá está mi borde, acá ya es cara anterior y voy a ir determinando cómo
es la consistencia de la cara anterior. Esta maniobra de Gilbert me permite reconocer un hígado graso, un hígado cirrótico, un hígado en un proceso neoplásico, primario o secundario del hígado, ¿verdad? Porque generalmente tiene un aspecto en empedrado, dicen, el hígado del paciente cirrótico. Entonces, la consistencia de la cara anterior me orienta a mí a pensar en una infinidad de patologías. Y obviamente también me permite a mí, a través de la misma, reconocer alteraciones. Estas son algunas, es decir, las más frecuentes, les estoy citando simplemente acá yo. Otras maniobras están, por ejemplo, la de Ortega Cardona, o incluso la palpación en el cúbito lateral izquierdo. Aquí faltó una maniobra que es, por ejemplo, la maniobra que es el témpano flotante, que en realidad hace como un peloteo hepático, donde voy a estar golpeando de ambos lados. Voy a golpear en el hipocondrio derecho, el hígado que está agrandado, pero ascitis de moderada cantidad a gran cantidad. Entonces, al percutir el hígado, golpear el hígado, darle golpeteos, el hígado desciende, pero nuevamente con mi mano que va a estar por debajo del reborde costal, voy a estar dándole otro golpeteo y el hígado nuevamente asciende con el líquido ascítico. Entonces, lo que yo voy haciendo es un peloteo hepático para determinar la presencia de ascitis. Es otra de las maniobras que faltó aquí. Vaso. El vaso, como les decía, tiene un crecimiento de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro. También existen maniobras para el vaso. Y en el vaso incluso creo que son un poco más numerosas las maniobras. La primera maniobra, simplemente les pido aquí, esta mano, que en este caso es la mano izquierda del examinador, desconsideren, borren esta imagen de la mano izquierda de sus mentes. La primera maniobra es solamente monomanual, que es la maniobra monomanual de vaso, donde los dedos se localizan en el hipogastrio y van en sentido también oblicuo, es decir, van de acá del centro, perdón, aquí del centro, dirigiéndose hacia la celda esplénica, que está localizado en el hipocondrio izquierdo. La misma cosa. El paciente expira, comprimo y avanzo. Inspira y dejo al acecho para que en algún momento ese vaso choque. En condiciones normales, el vaso no tiene que chocar. O sea, yo no tengo que palpar el vaso con la punta de mi dedo en condiciones normales. Bueno, yo hago la monomanual. Por algún motivo de la vida, no me es concluyente. Es decir, me parece que palpé, pero no estoy seguro. Ahí utilizo esta, que ya es la diapositiva que muestra acá, que es la palpación bimanual. Donde la mano no hábil, que es mi mano izquierda, como que levanta la pared costal a nivel del hipocondrio derecho. Levanta la pared costal para hacer un refuerzo, para que esa celda esplénica, digamos, es una maniobra facilitadora en realidad, ¿verdad? Donde la mano va a elevar y va a hacer con que la celda esplénica se quede más evidenciable a la palpación. Pero si nuevamente con esta maniobra tampoco es palpable el vaso, parto ya otra maniobra, que es la que se conoce como la maniobra de Nayeli, que en realidad es la posición de Nayeli, donde el paciente va a estar en decúbito lateral derecho. Y vean ustedes, el brazo derecho extendido al lado del cuerpo, sobre la camilla, en el mismo sentido del cuerpo. Pero el brazo izquierdo va a estar extendido cruzando el cuerpo. Hace esto. ¿Por qué hace eso? Porque también está una maniobra facilitadora. Al hacer este movimiento de extensión del brazo, lo que yo estoy haciendo es
estirando todas las estructuras en la celda esplénica y del hipocondrio, traccionando, llevándolo hacia enfrente. También es una maniobra facilitadora extender el brazo de manera que la celda esplénica se proyecte hacia adelante. Y la mano del examinador va a estar, en este caso el examinador sí va a estar ya a la izquierda del paciente. En todas las otras el examinador siempre estuvo a la derecha, en esta va a estar a la izquierda. El talón de la mano va a estar apoyado en el reborde costal y los dedos van a actuar en gancho o en cuchara. Durante la expiración comprimo y dejo al acecho, y en la inspiración para poder sentir si ese vaso crece o no crece. Y toca los dedos. Esta maniobra otra vez puede ser no concluyente, es decir, yo hago esta maniobra y me puede parecer que palpo o no palpo el vaso, y bueno, existe nuevamente una maniobra que le va a completar en el caso si es que no es concluyente nuevamente esta maniobra, que no es esta de Middleton. Esta sería la última, le voy a mostrar después. Esta sería la de Merlo. La maniobra de Merlo: sigue el paciente con el brazo extendido, sigo yo con mi mano en garra o en cuchara tratando de atrapar al vaso, pero en este caso utilizo mi otra mano, es decir, una maniobra mi manual, utilizo la otra mano. ¿Para qué? Para tratar de elevar, como dice acá, el contenido abdominal a nivel de la fosa ilíaca derecha. Trato de elevar los órganos de la cavidad abdominal de manera que le haga yo una especie de sándwich al vaso ese que ya se está proyectando, y los órganos vienen y como que le empujan para que el mismo pueda salir hacia adelante. Entonces, esta es otra maniobra facilitadora. La de Merlo hago cuando mi posición de Nayeli no ha sido concluyente. Ahora, si esta maniobra otra vez no es concluyente, es la que hago esta, que es la de Middleton, que es la más, ¿cómo es la palabra? Desconfortable, ¿sí? Desconfortable para el paciente. Si bien que acá parece bastante lindo, ¿verdad? Que el paciente pone nomás su brazo por detrás. El problema es que el brazo tiene que formar un ángulo, dice, 70 a 80 grados. Significa que esto tiene que proyectarse hacia acá. Es decir, el brazo tiene que proyectarse hacia el hombro contrario. Tiene que proyectarse por detrás. Imagínense otra vez que el paciente tenga que acostarse sobre el brazo izquierdo, que tiene que estar mirando hacia el hombro derecho. Genera dolor y disconfort terrible para el paciente. Y ahí hago mi mano en cuchara. ¿Pero para qué esa posición? O sea, ¿para qué el brazo va en ese sentido así, diagonal? Es para nuevamente tratar de facilitar que esta celda esplénica se proyecte también hacia afuera. La de Merlo ya dijimos. Riñones. Riñones son 4 maniobras. No les voy a robar mucho tiempo con esto. Está la maniobra de Guyon, que es con el paciente en decúbito dorsal. Esto ustedes van a practicarlo perfectamente con sus instructores. La maniobra de Montenegro, que es la contraria, el paciente está en decúbito ventral, es decir, está boca abajo. La maniobra de Israel, que es con el paciente en decúbito lateral, donde el riñón que va a ser examinado tiene que quedar hacia arriba. O sea, un decúbito lateral izquierdo para evaluar el riñón derecho y viceversa. Y la maniobra de Ouellet, que es la maniobra que voy a hacer con el paciente parado, con el paciente en bipedestación, donde el lado del riñón que voy a examinar, esa pierna va a tener que estar flexionada en una silla para nuevamente actuar también como un facilitador. Estas maniobras se basan en el concepto de acecho, captura y escape. ¿Por qué? Porque en condiciones normales vamos a hacer procedimientos de pinza y con la otra mano tratando de captar el mismo y acechar con la pinza tratando de agarrar. Pero el riñón es un órgano móvil que tiene que desplazarse
Es decir, tiene que escaparse de esa pinza que vamos a realizar. Pero no se preocupen, eso van a ver ustedes con sus instructores en la parte práctica más detalladamente. ¿Preguntas, señores, sobre esto? Pro, Sí. eu queria falar sobre a prática, porque parece que a ordem da prática não está batendo com a ordem da teórica. ¿Por qué, Ana? ¿Qué pasó? Por exemplo, a gente já viu lá na prática sistema osteomioarticular, coisa que a gente nem viu aqui e não está batendo, sabe? Tá confuso. E a professora tá com uma programação que deram para ela, só que essa programação não está batendo com as aulas teóricas. Decime un poquitito, ¿practicaron ustedes? Bueno, abdomen estábamos atrasados, eso era categórico, ¿verdad? Esta era una clase vieja justamente por eso, ¿verdad? Pero respiratorio sí se dio en su mismo tiempo y momento. Eso de osteoartro muscular sí fue lo que se ha retirado todavía de la teoría, debido a que teníamos que empezar ya con los motivos de consulta debido a este cronograma que tenemos que ya empezar las prácticas en el hospital, ¿verdad? Entonces, por eso ya empezamos la semana pasada con lo que era semiología de la fiebre y del dolor, para las historias clínicas, digo, ¿verdad? Y eso de osteoartro muscular probablemente vamos a encajar ya en la parte de neurología más bien, que tiene más relación con ello, ¿verdad? Porque si nos tomábamos más tiempo desarrollando lo que era osteoartro muscular, probablemente íbamos a retrasarnos mucho más en nuestra parte, digamos, hospitalar, ya que tenemos que empezar también. Por eso simplemente fue. Pero bueno, esto de abdomen es lo que estábamos atrasados luego, porque tenemos una clase menos que lo otro. Para P1, a nossa aula é antes, né, da sexta. Então, daí a gente foi e viu tórax. Sim. Aí o doutor foi lá e deu a parte do coração. Aí acabou que a gente até ficou sem prática dessa parte do coração, porque daí a professora não tinha planejamento, entendeu? Daí tá meio confuso, só para avisar, para voltar. Voy a hablar un poco con ellos, voy a hablar un poco con los instructores a ver qué pasó. Voy a hablar un poquitito con ellos. Gracias, doctor. No, por favor. Ustedes me dicen en respiratorio le faltó algo. Voy a mirar un poquitito acá mi clase de respiratorio. A ver. Respiratorio. Palpación vimos todo, me dijeron, ¿verdad? Sí, elasticidad, vibraciones y expansibilidad. Esto vimos todo, ¿verdad? Hablamos ya de la elasticidad, de la expansibilidad y de las vibraciones. Isso. Perfecto. Con respecto a la percusión,